Hola a todas, bienvenidas un día más a Hoy Empiezo a Coser. Hoy vamos a hacer un bolso con la peculiaridad de que le vamos a hacer un bolsillo por el exterior de mi hilo para que podáis llevar el móvil a mano y usarlo sin necesidad de sacarlo del bolso. Quédate conmigo y te voy a explicar cómo lo he hecho. Pero antes de nada, quería invitaros a que hicierais clic en el botón de suscribirse, activar la campanita para que YouTube os informe cada vez que suba un vídeo. Y ahora sí, comencemos. Vamos a cortar 2 trozos de tela para nuestro bolso, para la parte exterior. Las medidas ya os digo que dependerán de la medida de vuestro móvil. Dejarla como 3 o 4 centímetros más de ancho para que entre y salga bien. Y de la misma medida vamos a cortar 2 trozos de tela para el forro. Cortaremos un trozo de vinilo del mismo ancho que el bolso, de la medida de vuestro bolso, y le vamos a quitar de alto 4 centímetros. Cordón para el bolso, como va a ser en bandolera, yo he cogido un cordón redondo como de 125 centímetros aproximadamente. Mediros también para calcular la medida. Una cremallera del ancho de vuestro bolso. He cortado también una tira de 3,5 centímetros y he doblado un centímetro y luego a la mitad para hacer una especie de bies preformado. Y como adorno para la cremallera le voy a poner esta borla. Lo primero que vamos a hacer es rematar uno de los extremos de vinilo del ancho. Le vamos a meter entre medias de la tela, de la tira que hemos preformado doblada, y le vamos a coser a máquina, por aquí. Una vez que tengáis cosida esta pieza, la vamos a poner por el derecho de la tela exterior. Y le vamos a sujetar en estos 3 lados. Ahora a continuación vamos a poner la cremallera, el derecho de la cremallera con el derecho de la tela. Vamos a alinearla con la parte de arriba y vamos a coser a máquina por aquí. Una vez que tengamos esa parte sujeta, vamos a poner encima el forro y vamos a coser igualmente por el mismo sitio. Ya tendríamos una de nuestras partes puestas, cosidas y con el forro ya puesto a la cremallera. Ahora vamos a poner el otro lado. Enfrentaremos también los derechos de la cremallera y de la tela. Volveremos a coser por aquí. Y una vez cosido, vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a poner el forro y cosemos por el mismo sitio que hemos cosido anteriormente. Ya tenemos las telas puestas a la cremallera y los forros también. Ahora vamos a pasar un pespunte para que se asienten bien a ambos lados de la cremallera. Como mi cremallera era más larga que mi bolso, he tenido que cortar un trozo de cremallera, como veis, y he tenido que quitar unos cuantos dientes para que cuando cierre el bolso la máquina no pille la cremallera y se rompa la aguja. Y lo he quitado con unos alicates. Es muy fácil de hacer, ya veréis cómo podéis hacerlo vosotras. Y después pues he pasado la máquina unas cuantas veces para cerrar la cremallera y que no se me abra. Y lo he hecho en los 2 extremos. Ahora en estos extremos voy a colocar el cordón y voy a volver a coser la máquina por aquí y el otro extremo en el otro lado. Para poner la tira del fondo del bolso vamos a marcar con 2 puntos por donde tenemos que coser. Coseremos estos 2 centímetros, lo que ocupe la cremallera, ¿veis? Y vamos a dejar 1 centímetro a cada lado sin coser. Y en el otro lado hacemos lo mismo.
Marcamos donde ocupa la cremallera con un punto para que nos sea más fácil y no nos pasemos. Cuando lo tengáis cosido le vamos a dar un piquete para que gire y poder coserlo a las piezas del bolso. Le vamos a dar otro corte en este lado, justo hasta donde hemos llegado cosiendo. Voy a recoger el cordón aquí para no pillarle y ahora ya giro la pieza del fondo del bolso y la alineo con la tela exterior. Dejo suelta la tela interior y la voy a coser a 1 centímetro todo alrededor hasta llegar al otro extremo de la cremallera. Cuando tengáis el primer paso cosido, cogemos la otra parte exterior y hacemos lo mismo. La vamos a coser todo alrededor de la tira. A 1 centímetro iremos sujetando también esta parte del bolso con el fondo. Y con el forro vamos a hacer lo mismo. Cogemos la tira del fondo del bolso y vamos a coser igual los 2 centímetros que está en la cremallera, ese cachito de ahí, y en el otro lado igual, justo donde está la cremallera. Y después vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la tela exterior. Vamos a poner la tira de fondo en una de las piezas del forro y cuando tengamos cosida esta parte se la vamos a coser también a la otra parte. Acordaos de dar los piquetes en esa parte de la cremallera como os he enseñado antes. Así vamos a coser el forro. Dejaremos un trozo como de 7-8 centímetros sin coser para luego darle la vuelta. Aquí ya tengo mi forro cosido y ahora por ese hueco voy a dar la vuelta. Vamos a meter el bolso dentro del forro. Y vamos a cerrar este hueco que hemos dejado antes sin coser. Le podéis coser a mano o a máquina. Yo lo voy a coser a máquina. Metéis el centímetro en ambos lados hacia adentro y sujetáis con alfileres y le pasáis un pespunte con la máquina o bien, como os digo, le podéis coser a mano. Y una vez que ya le tengáis cosido, acordaos de dejar siempre la cremallera abierta para poder luego darle la vuelta. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dar la vuelta y a poner el bolso por el derecho. Sacamos bien las esquinas y ya tendríamos nuestro bolso terminado. Como os digo, a mí me ha quedado un poco justo de ancho para mi móvil, así que os recomiendo que le dejéis de ancho como 3 o 4 centímetros más. De esta manera el móvil podrá entrar y salir perfectamente. Al ser vinilo, que es como plástico, se puede frenar, por eso necesitáis que tenga holgura, para que el móvil entre y salga más fácilmente. ¿Veis? A mí me ha quedado un poquito justo y me cuesta meterle. Pero como veis ha quedado genial y de esta manera podéis usar el móvil sin necesidad de sacarlo. Solo tenéis que dar al botón y empezar a trabajar con él. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.
Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.